Observa la diapositiva, por favor. Sí, ya comenzó. Muchas gracias. Sí, ahí está. Ok, ya estamos grabando. ¿Se mantiene la vista de la diapositiva, Flor? Sí, profesor. Ok, Sí, ahí está, perfecto. ok. Entonces vamos a empezar a esta web conferencia. Eh, Primero que todo, ahí vamos a empezar con este saludo de web conferencia. Recibo un saludo y fraternal de bienvenida a esta tercera web conferencia. Sí, no había prendido la cámara, qué pena. Es un verdadero gusto contar con ustedes en esta participación, en este espacio académico. Este espacio académico está diseñado para fortalecer sus aprendizajes, asimismo aclarar sus inquietudes y profundizar los contenidos que orientan nuestro curso. Hay que recordar que nuestra Universidad Nacional Abierta y Internacional concebimos la educación como ese proceso de construcción que está en permanente conocimiento y que cada uno de ustedes como estudiantes son los protagonistas de ese proceso de formación. Y es que por eso son estos encuentros sincrónicos, porque es que representan una valiosa oportunidad para dialogar, para reflexionar, para compartir esa experiencia y consolidar ese aprendizaje significativo desde esa perspectiva crítica de ustedes, de esa posición ética y sobre todo ese pensamiento humanista. Sé que como ustedes estudiantes lo invito a asumir esta actitud de participar en los foros, tener esa capacidad de reflexión, eh, ser comprometido durante el desarrollo de esta sesión. Bueno, siempre Flor nos acompaña y siempre ha sido comprometida. Tener en cuenta que la filosofía no enseña que aprender no consiste únicamente en escribir una información, sino también desde este curso es desarrollar las capacidades de cuestionar, de argumentar y de comprender la realidad y de construir formas de interpretar el mundo. Por eso que esta última web conferencia de nuestro curso de Personología tiene un propósito y es construir ese fortalecimiento de las competencias académicas, al desarrollo de su pensamiento crítico y a lo largo de todos los resultados de aprendizaje propuestos por el curso que hemos trabajado durante este semestre académico, este periodo académico. Y más que nada me queda agradecerle la asistencia, la disposición, el interés por seguir creciendo personal y al mismo tiempo como profesional. De tal forma, los invito a participar nuevamente, activamente en esta webconferencia, a formular sus preguntas, a compartir sus aportes y aprovechar al máximo este espacio de interacción académica. Algunos no pudieron entrar por X y razones, pero también le va a quedar la oportunidad de revisarla en los espacios sincrónicos, la grabación, y también que la voy a compartir la grabación por el grupo de Teams y por los mensajes del curso interno y los foros académicos. Nuevamente les digo, sean todos y todas bienvenidos. Les deseo una excelente jornada de aprendizaje y de muchos éxitos en el desarrollo de esta última actividad académica. Espero que este encuentro sea un encuentro enriquecedor para todos y que contribuya significativamente una formación académica e intelectual en ustedes. Bueno, hay unos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Ya tenemos el saludo que fue la presentación de la webconferencia. La agenda del curso que la vamos a trabajar junto con las guía de actividades y vamos a desarrollar algunas lecturas que son propicias, que son obligatorias para el desarrollo de esta tarea que se está proponiendo para la finalización o el cierre del curso. Y por último tenemos unos puntos varios. Si alguien se ha conectado o Flor tiene alguna pregunta, se va a resolver.
Bueno, como ustedes Profesor, tienen, muchas gracias por ahora, no. Muy ok, amable. listo. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, yo le comparto aquí en esta pantalla el correo electrónico, alguna información que requieren, el link del team para la atención de los de ustedes. Recuerde que tengo la función de director de curso y al mismo tiempo tutor del curso de gestionología. Bueno, ya ustedes me conocen, Eugenio Escorcia, docente del programa de filosofía, adscrito al CAC de Sagún, Córdoba de la zona Caribe. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de explicar un poco en qué consiste esta guía de actividades, porque la idea es partir desde aquí, desde esta guía de actividades, y que ustedes conozcan, se apropien de lo que van a trabajar ustedes. En esta parte de esta web conferencia, como se lo decía a ustedes, vamos a analizar detenidamente cada punto de la guía de actividades de la tarea 5, que tiene el nombre como las conclusiones y la evaluación final. Vamos a recordar un poco que esta actividad constituye en el cierre de nuestro curso de genealogía. Eso quiere decir, esta tarea no busca que ustedes aprendan un nuevo tema, no. Por el contrario, se pretende que demuestren todo el conocimiento construido durante todo este periodo académico o semestre. ¿Y cómo va a ser eso? Reflexionando sobre los principales conceptos, las teorías, autores estudiados y propuestos en el curso. Se trata de una actividad de carácter integrador, argumentativa y reflexiva en que ustedes podrían evidenciar el desarrollo de sus competencias filosóficas. Hay unos datos generales de la actividad, que es lo primero que debemos conocer, son las características de la actividad. ¿Y cuáles son esas características de esta actividad? Esta actividad es una actividad independiente, lo que significa que cada estudiante debe elaborar su propio trabajo y que corresponde al momento final de la evaluación del curso. Y tiene un valor de 125 puntos de 500, razón por la cual representa o pertenece a un porcentaje importante de la nota definitiva. La actividad fue habilitada desde el 7 de agosto y finaliza el 20 de agosto. Eso quiere decir que tenemos 3 días para revisar esta web conferencia o estas explicaciones y tratar de mejorar o pulir nuestra actividad o producto final. La universidad estima una dedicación aproximadamente de 18 horas de trabajo independiente, por lo que se les recomienda, nuevamente se lo compartimos por organizar adecuadamente su tiempo y no dejar la actividad para el último día. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de opinar 3 días antes del cierre de la actividad. ¿Qué se busca con esta actividad? Como se lo expliqué al principio de la web, el principio principal consiste en que ustedes demuestren que realmente comprendieron qué estudia la gestionología y cómo este conocimiento puede aplicarse para interpretar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de copiar información de Internet ni repetir definiciones textuales. Lo que se espera es que ustedes argumenten, analicen y reflexionen desde los conocimientos adquiridos durante todo el periodo. En otras palabras, esta actividad pretende evaluar la capacidad de pensar filosóficamente. Y por eso tenemos unos resultados de aprendizaje. La guía establece, o esta actividad establece, 3 grandes resultados de aprendizaje. El primero es que se espera que ustedes sean capaces de identificar qué es la gestionología, cuáles son sus características y cuáles fueron las principales teorías desarrolladas durante el periodo clásico. Y aquí vamos pausando un poco, porque es importante recordar preguntas fundamentales que fueron socializadas en las web conferencias anteriores. ¿Qué es el conocimiento? ¿Es posible conocer la realidad? ¿O cuál es el origen del conocimiento? ¿O cómo justificamos aquello que conocemos? Y que estas preguntas fueron estudiadas durante la primera web conferencia, desde las primeras actividades del curso que se realizaron. Pero también tenemos un segundo resultado de aprendizaje, y es que se espera que se pueda analizar las diferentes teorías modernas sobre lo que es el conocimiento. Y aquí
hay autores como René Descartes, John Locke, David Hume o Immanuel Kant. Eh, Cada uno de estos autores filósofos que le acabo de mencionar explicó que el origen del conocimiento desde sus diferentes perspectivas. Por eso es importante que durante esta actividad ustedes no únicamente nombren los autores, sino que expliquen qué aportó cada uno de ellos al desarrollo de la teoría del conocimiento. Y tenemos como el último resultado de aprendizaje que finalmente, ustedes como estudiantes deben de demostrar que comprendan la diferencia entre el conocimiento perspectivo y el conocimiento científico. Esto significa que reconocer que muchas veces nuestras percepciones pueden engañarnos, mientras que el conocimiento científico requiere demostración, requiere análisis, requiere una evidencia y sobre todo una argumentación. Estos tres resultados de aprendizaje que estamos trabajando en esta actividad es el resultado de lo largo que hemos trabajado durante el curso, pero nos invita a comprender que cada persona puede interpretar la realidad desde su propia experiencia. Y por eso están unos materiales de estudio que la guía recomienda revisar nuevamente todos los recursos trabajados durante este periodo académico. Entre ellos encontramos autores muy importantes como de Gustavo Bueno, Michel Foucault, Tony Janser, Geraldo Díaz y unos colaboradores y el programa de Parafraseando con Sofía, que son la base esencial de esta actividad. Ahora, claro, no es necesario volver a leer completamente todos los textos. Lo que les recomiendo es revisar los aportes más importantes, especialmente aquellos relacionados con los conceptos centrales del curso, porque estos materiales eh, serán la base para responder adecuadamente la actividad. Esta actividad tiene unos pasos eh, y se desarrolla en 4 momentos. El primer paso consiste simplemente en revisar nuevamente las lecturas correspondientes a las unidades 1, 2 y 3. Esto le va a permitir a ustedes recordar los principales conceptos antes de comenzar a escribir, antes de comenzar a participar en el foro, antes de comenzar a la realización de su actividad final. El segundo paso, y es que aquí comienza el trabajo principal, porque cada estudiante deberá elaborar un documento de análisis entre 3 y 4 páginas respondiendo 4 preguntas. Vamos a ver cada una de las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuáles fueron los 3 aspectos más importantes que aprendió durante el curso? No basta en escribir una lista, es necesario explicar por qué esos temas fueron importantes y cómo contribuyeron a comprender mejor el conocimiento humano. La segunda parte, la guía solicita identificar 3 conceptos cuyos significados fueron necesarios consultar. Por ejemplo, a lo largo del curso trabajamos lo que era la doxa, la epísteme, el empirismo, el racionalismo, el escepticismo. Lo importante que es explicar qué significa cada término, porque fue necesario investigarlo y cómo ayudó a comprender mejor el curso. El tercer apartado de la pregunta es responder cuál es la diferencia entre la creencia y el conocimiento. Son 2 términos diferentes. Creer y conocimiento que viene de saber. Y aquí se debe construir una respuesta argumentada, porque la guía solicita ejemplos de la vida cotidiana. Un ejemplo, una persona puede creer que un remedio casero cura una enfermedad. Sin embargo, solamente una investigación científica puede demostrar si realmente funciona. Esto es un tipo de ejemplo que fortalece mucho la argumentación. Y como cuarto punto,
Como conclusión, ustedes deberán explicar por qué la gestionología es importante para comprender los fenómenos sociales del mundo actual. Y aquí pueden relacionarlos con el curso y con unos datos importantes que se los voy a socializar. Ustedes pueden partir desde las redes sociales, de las noticias falsas, desde la inteligencia artificial, desde la ciencia, la política, la educación y sobre todo la cultura. Porque ustedes van a demostrar cómo el pensamiento crítico permite distinguir entre una información verdadera y opiniones sin fundamento. Y por último es lo que ustedes van a elaborar, el sexto paso. Van a elaborar un podcast. Después de terminar el documento, deberán grabar un podcast. Y este podcast consiste en leer rápidamente el trabajo. La idea es explicar las respuestas de manera clara, natural, organizada. La guía nos dice que la duración máxima será de 6 minutos. La guía propone una estructura muy sencilla. Nos está proponiendo que para la grabación del podcast se debe partir de una presentación personal, nombre del pulso, nombre del podcast, desarrollo de las respuestas. Debe haber unas conclusiones y el último, al final, la referencia bibliográfica. Incluso pueden incluir música de fondo si lo consideran que mejore la presentación, siempre manteniendo un carácter académico. El séptimo punto es la participación en el foro. La guía no le solicita a usted como estudiante compartir el avance del documento y el enlace del podcast en el foro del curso. Además, ustedes como estudiantes deben comentar las publicaciones de sus compañeros utilizando argumentos que estén fundamentados en los autores estudiados. Un ejemplo, no basta con escribir, compañera Flor, estoy de acuerdo con su aporte. No, lo correcto es escribir con fundamento, argumentar las opiniones, pero esas opiniones nos vamos a apoyar en cuanto a la lectura del curso. Y por último, vamos a tener la entrega final. Cuando esté todo terminado, deberá ingresar al entorno de evaluación correspondiente para la tarea número 4 y entregar en un documento final en formato PDF según lo que indique la guía. El enlace del podcast, valga la redundancia, debe estar en público. Antes de enviar la actividad, apreciados estudiantes, les doy como consejo revisar cuidadosamente que todo funcione correctamente y que el enlace sea accesible a todos. Les doy unas recomendaciones finales en cuanto a la guía. Antes de entregar, recuerden revisar la rúbrica de evaluación, utilizar las normas APA, séptima edición, escribir con buena ortografía, argumentar todas las respuestas, no copien información de Internet, evitar cualquier forma de plagio académico. Porque la UNAC, nuestra universidad, considera que el plagio es una de las faltas graves y puede asignar una calificación de 0 a la actividad cuando se compruebe esta conducta. Un mensaje para esta guía, y es que esta última actividad representa la oportunidad de ustedes como estudiantes para demostrar todo lo que han aprendido a lo largo del curso de gestionología. No vamos a enfocarnos con cumplir con un requisito académico, con una tarea más, no. Yo los invito a ustedes a asumir este ejercicio como un espacio de reflexión sobre la manera en que construimos el conocimiento, cuestionamos nuestras creencias y desarrollamos ese pensamiento crítico frente a la realidad. Por eso insisto nuevamente en que planifiquen su tiempo, revisen la lectura con atención, fundamenten su respuesta en los autores estudiados y elaboren un trabajo auténtico, producto de su propio análisis. Y así estoy seguro de que, con dedicación y compromiso, podrán realizar una excelente evaluación final. Yo les deseo muchos éxitos en esta actividad y recuerde que continúo acompañándoles durante
nos queda en este curso para resolver todas esas inquietudes académicas que pueden surgir durante su desarrollo. No hay preguntas hasta el momento en referente a la actividad, la explicación de la guía. Profe, muchas gracias. Bueno, yo he entendido bien, pero entonces voy a hacer una pregunta pequeñita. Sí, claro, Según bro. acá, Te escuchamos. pero eso es más que todo, no son preguntas así del contenido del curso y eso, sino en la presentación del trabajo en la parte formal. El profesor dice, según la guía, en esta guía dice que se presente en Word, pero se puede también presentar en Sí, PDF. claro. Sí, Ah, bueno, pasa que yo mencioné en formato Word, PDF, pero pueden presentarlo en formato Word o en formato PDF. Pero listo. sí les dejo que el link de la transmisión del podcast esté acceso al público. Ah, sí, pero una pregunta, profe, en cuanto a eso. Es decir, los videos que se hacen, en este caso el podcast, se hace con Sí, acceso al público y si uno lo coloca sobre un PDF, el profesor puede tomar de ahí la URL sí, y claro, tiene sí, que sí. abrir desde que esté en público, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Así es como te lo está explicando, señorita Flora. Así es. bueno, en cuanto a eso, ahora voy a hacer una pregunta en cuanto a la grabación podcast. El profesor, lo que yo le pude comprender en este momento es que se lee el trabajo, que es una forma, y la otra forma que el profesor dijo que yo traté de entender es que, pues con las palabras de uno, con mis palabras, puedo dar respuesta a los 4 puntos, que fue lo más Exactamente. importante. O Ah, sea, bueno, lo que yo le estoy diciendo a entender, Flor, disculpa que te interrumpa, es que ustedes responden esas preguntas y después de responder esas preguntas, ustedes organicen esas ideas y de ahí sale la grabación del podcast. listo, que no exceda de 6 minutos. Ah, bueno, Ok, profe, sí, entonces sí, hasta ahí eso. todo bien. Ok. Bueno, pero de una vez aprovecho, profesor. Em, Todavía se puede colocar algún avance en el foro por lo que ya estamos sobre el tiempo, porque es que yo apenas estoy No, armando. no, sí, sí, claro, se puede colocar. Tenemos una ventaja, es que nuestro foro no está restringido, podemos hacer la participación hasta el último día, pero recuerden que lo más recomendable, de acuerdo a las directrices de nuestra universidad, es que 3 días antes, pero pueden hacer su aporte, responder todavía, porque todavía nosotros no tenemos la restricción del foro, ¿vale? Sí, profe, pero ya como estamos casi sobre los 3 días. Sí, pueden Porque, hacerlo. bueno, se puede hacer si se quiere o si no, pues se presenta el trabajo. Y por ahí la Sí, compañera Brenda en el grupo mío puso un aporte y yo le respondí, pero voy a ya me di tratar. cuenta de eso. Ya me Muchas di cuenta, gracias. ahora que comparto la grabación de la web conferencia, retroalimenten, de ahí se pueden apoyar ustedes esa retroalimentación, seguir con el ejercicio de la argumentación. Bien, profe, gracias. Ok, bueno, vamos a darles continuidad acá a la web conferencia y vamos a hacer un chequeo de la guía de aprendizaje que nos da de la tarea 5, que es la conclusión y la evaluación final. Y recuerden que hay unos recursos o materiales que son obligatorios para el desarrollo de esta actividad y que volvemos nuevamente sí, al podcast sí, el podcast del programa de filosofía de la ciencia, eh, Palabreando con Sofía de Tainon Achuque. Se fue grabado en el 2022. Bien, ahora, eh, ahora vamos, como les decía a ustedes, vamos a hacer esa revisión, uno de esos apartados más importantes de la guía de aprendizaje. ¿Qué son esos materiales bibliográficos del curso? Con frecuencia ustedes se preguntan o consideran que esta sesión únicamente contiene la bibliografía obligatoria. Sin embargo, desde esta perspectiva, esta lectura constituye la base epistemológica sobre la cual se construye la respuesta a la actividad. Quiero enfatizar que la calidad de su trabajo dependerá en la gran medida de la manera en que dialoguen con estos autores. Cuando lo digo dialoguen con estos autores, revisarlo,
cuestionarlo, argumentar. Y cuando digo de la evaluación, no se busca respuestas fundamentadas en opiniones personales ni sin un sustento, sino en argumentos construidos a partir de la lectura y de los recursos proporcionados. Recordemos un poco que la guía nos señala expresamente que para el desarrollo de la actividad se debe revisar estos materiales antes de elaborar el documento y el análisis del podcast. Y por eso es importante estos materiales, porque la gestionología, volviendo otra vez a su base epistemológica, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento humano. Y por ello, no basta con afirmar que pensamos sobre conocimiento. Es necesario comprender cómo los grandes filósofos han respondido a esta pregunta. Es unas preguntas que son fundamentales. ¿Qué significa conocer? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? ¿O cuál es la diferencia entre creer y conocer? ¿O qué papel desempeña la ciencia en la construcción del conocimiento? Y por último, mismo le preguntamos, ¿cómo influye el lenguaje? ¿Cómo influye la historia, la cultura en nuestra forma de comprender el mundo? Y a través de estos recursos bibliográficos seleccionados para el desarrollo de esta tarea, les va a permitir responder a esas preguntas desde diferentes perspectivas filosóficas. Si tomamos el programa Ranial de Filosofía de la Ciencia, pues Byron Achuri, Breando con Sofía, Filosofía de la Ciencia, este recurso tiene una característica muy interesante. ¿Por qué? No es un texto académico tradicional, no, claro. Es un programa radial que presenta los principales problemas de la filosofía de la ciencia mediante un lenguaje accesible, dinámico y reflexivo, que es más fácil de entender. Y que su propósito consiste en acceder a que el estudiante accede a ese pensamiento filosófico utilizando ejemplos cotidianos. ¿Por qué es importante escuchar esta lectura? Perdón, para este programa radial, porque permite comprender que la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos, sino un proceso permanentemente de investigación, de sostenimiento y de construcción del saber. Porque la ciencia avanza precisamente porque siempre porque está dispuesta a revisar su propia explicación. Y es que este programa también nos invita a reflexionar sobre la relación que hay entre la ciencia, la verdad, el conocimiento o aspectos esenciales dentro de la gestionología. Recordando al autor Karl Popper, cuando afirma que la ciencia progresa corrigiendo sus propios errores. La ciencia progresa corrigiendo sus propios errores. Esto significa que el conocimiento científico nunca es completamente definitivo. Siempre puede perfeccionarse mediante nuevas evidencias. Y precisamente esta actitud crítica, la que vamos a encontrar aquí en este programa radial, constituye uno de los, digamos que esos dos fundamentos del pensamiento gestionológico. Pero si miramos la lectura del autor de Gustavo Bueno, que nos habla a nosotros que es la ciencia, y que ustedes deberían de preguntarse a esta altura, ¿qué es la ciencia? Y van a encontrar una respuesta desde la teoría de ese cierre categorial que lo vimos explicado la conferencia pasada. Porque ahora vamos a encontrarnos en uno de los textos filosóficos más importantes del curso. Porque Gustavo Bueno fue uno de los filósofos españoles más influyentes del siglo XIX. Y con esta lectura, nos propone una pregunta aparentemente sencilla. Y es, ¿qué es realmente la ciencia? Y detrás de esa pregunta existe un profundo debate filosófico, porque muchas personas creen que la ciencia posee una estructura mucho más compleja. Y desde la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, sostiene que cada ciencia construye su propio campo de conocimiento mediante conceptos, mediante métodos, mediante procedimientos y criterios de validación específicos. Yo le colocaba un ejemplo a ustedes en la web conferencia pasada. La física no investiga los mismos fenómenos de la sociología. Otro ejemplo podemos tomar que la medicina utiliza procedimientos distintos a los de la historia, porque cada disciplina posee una lógica,
poseen su propia forma de producir conocimiento. Y por ello no existe una única manera de acceder o conocer la realidad. Y por eso que esta lectura nos va a ayudar especialmente cuando ustedes responden las preguntas relacionadas con la diferencia entre qué es conocimiento científico y qué es el conocimiento cotidiano. Porque hay una relación en la actividad. Porque si vamos a responder la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la creencia y el conocimiento? Vamos a apoyarnos en esta lectura de Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno pues, nos puede explicar que el conocimiento científico que requiere una evidencia, una demostración, un método, una coherencia lógica y una validación, mientras que una creencia puede existir sin la necesidad de que haya una demostración. Esta diferencia constituye uno de los ejes centrales de la gesiología y que ustedes deben de saber utilizar estos materiales. No se trata de copiar textualmente los pasos. Lo que yo les invito a ustedes es que comprendan las ideas principales que nos quiere transmitir Gustavo Bueno, que relacionen el concepto de ciencia con las preguntas de la actividad, que elaboren la respuesta con sus propias palabras y que el trabajo mantenga una calidad que no es una copia de información, sino que demuestre esa comprensión de qué es ciencia, que demuestra qué es el conocimiento científico, el conocimiento cotidiano y un análisis de esa capacidad argumentativa. Ahora, se puede concluir también tomando las palabras del programa radial, y yo quiero citar aquí a Sócrates, porque Sócrates nos deja una reflexión que va a concluir con este apartado de reflexión filosófica. Sócrates nos afirmaba a nosotros que, o nos decía a nosotros que una vida sin examen no merece ser vivida. Y esta idea resume el espíritu de la gesiología. Y se preguntarán por qué. No aceptar las cosas simplemente porque siempre se han dicho así, sino preguntarnos constantemente cómo conocemos, por qué creemos lo que creemos y qué fundamentos respaldan nuestras afirmaciones. Ahora, para responder esas afirmaciones, la guía nos propone una disposición, no simplemente lectura obligatoria, sino que construyen ustedes esa narrativa crítica y reflexiva sobre el conocimiento. Y es precisamente que esta tarea ustedes van a demostrar, argumentar con rigor y fundamentar sus ideas con aporte de estos dos autores que estamos viendo. Pero también debemos de partir de otros materiales, porque también vamos a encontrar la lectura de Michel Foucault y la lectura de Giraldo Díaz Nieto. ¿Me confirma, Flor, si se ve bien la presentación, porfa? Sí, profesor, se ve bien. Muchas gracias. Ok, bueno, Flor. Porque adentrarnos en estas dos lecturas, que bueno, aquí hay unos mapas conceptuales que quiero explicar a ustedes para resumir estas dos lecturas, yo les invito a comprender a que no deben ser vistos únicamente como requisitos bibliográficos. La realidad constituye el momento teórico. ¿Por qué es bueno revisar estos dos materiales, estos dos mapas conceptuales? Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar en que el conocimiento es algo absoluto, permanente o independientemente de la historia. Sin embargo, los autores que vamos a trabajar ahora o que vamos a estudiar demuestran exactamente lo contrario. Ellos nos enseñan que el conocimiento cambia con las épocas, cambia con la cultura y con las transformaciones sociales. En otras palabras, conocer no significa únicamente en acumular información. Conocer implica interpretar, cuestionar, analizar, comprender críticamente la realidad. Y es precisamente que la gesiología, y apoyándonos con las lecturas de Michel Foucault, en su lectura Las palabras y las cosas, vamos a comenzar con este filósofo que es del siglo XX, Michel Foucault, fue quien revolucionó la filosofía al preguntarse algo que pocas personas se habían cuestionado. Y es,
cómo llega una sociedad a considerar que algo es verdadero. Y generalmente creemos que el conocimiento simplemente existe. Y Michel Foucault demuestra que no es así. ¿Por qué? Porque cada sociedad establece ciertas reglas que determinan qué puede considerarse verdadero, válido o científico. Por eso afirma que el conocimiento siempre está relacionado con un contexto histórico determinado. No conocemos igual hoy a que conocemos 500 años. Las preguntas cambian, las respuestas cambian, incluso cambian la manera como entendemos al ser humano. Y aquí viene esa arqueología del saber, porque Foucault propone una metodología determinada, arqueología del saber. ¿Y qué significa la arqueología? No hace referencia en excavar ese objeto antiguo. Se trata de excavar las ideas, es decir, describir las reglas invisibles que organiza el conocimiento en cada época. Eso quiere decir que él sostiene que el saber no evoluciona de una forma lineal, sino que está conformado por estructuras históricas que condicionan nuestra manera de pensar. Por ello, cuando ustedes respondan a la actividad final, no basta con afirmar que el conocimiento cambia. Deben de explicar por qué cambian, por qué también cambian las condiciones históricas, por qué cambian las condiciones culturales y socialmente lo que lo hace posible. Y por eso es que existe el orden de las representaciones. Posterior a Foucault, explica que durante la época clásica el conocimiento se organizaba mediante sistemas de clasificación. Y con eso todo debía ordenarse, todo debía nombrarse, todo debía clasificarse. Y aquí aparece el concepto de episteme clásica. ¿Sí? ¿Y qué significa eso de episteme clásica? Significa que en cada época posee una determinada forma de organizar el conocimiento. Es decir, que cada sociedad construye una manera particular de comprender el mundo. Porque el conocimiento o el nacimiento de las ciencias humanas, Foucault lo explica cómo empiezan a aparecer disciplinas como la psicología, la sociología, la economía y la biología. Y que esta ciencia se convierte al ser humano en objeto de estudio. Es decir, el hombre comienza a estudiarse a sí mismo. Estos cambios marcan profundamente la historia del conocimiento. Y ese conocimiento empieza a verse como el pensamiento del fuera, porque finalmente Michel Foucault introduce uno de sus conceptos más complejos, porque afirma que el conocimiento está atravesado por esa ruptura histórica. Eso significa que no existe una única verdad eterna. ¿Por qué? Porque cada época construye diferentes formas de comprender la realidad. Y por eso introduce el concepto de epítome. Y que la epítome representa ese conjunto de reglas que hacen posible que el conocimiento en un momento histórico determinado. Entonces, ¿cuál es el aporte de esta lectura de Foucault? El gran aporte de esta obra es Foucault consiste en demostrar que el conocimiento no es universal ni eterno. ¿Por qué? Porque existe una construcción histórica, depende del lenguaje, depende de las instituciones, depende de la cultura y depende de las formas de pensar de cada sociedad. Y esta idea resulta algo fundamental para comprender que la gestionología, ¿por qué nos invita a cuestionar cómo se construye aquello que consideramos que es verdadero? Pero si revisamos la lectura de Díaz Giraldo o Giraldo Díaz, que es la lectura del saber, poder y nuevas formas de la lucha en Foucault, esta segunda lectura, bueno, tengo la percepción que continúa desarrollando que el pensamiento de Michel Foucault, pero introduce un elemento esencial. ¿Y cuál es ese elemento esencial? La relación que hay entre el conocimiento y el poder. Ojo, la relación que hay entre el conocimiento y el poder. Porque hay que partir desde un contexto histórico. Tradicionalmente se pensaba que
el poder únicamente prohibía o castigaba. Y Michel Foucault rompe con esta visión. ¿Por qué rompe con esta visión? Porque él sostiene que el poder también produce conocimiento, organiza discurso, establece normas y define qué comportamientos son aceptables dentro de una sociedad. En consecuencia, que el saber y el poder no son dos realidades independientes, se construyen mutuamente. Porque saber y poder, cuando hablamos de poder, no debemos pensar únicamente en el Estado o en los gobiernos. El poder también está presente en la escuela, en la universidad, en la familia, en los medios de comunicación, en la ciencia, en las redes sociales, en los hospitales, bueno, en fin, etcétera. Porque cada una de estas instituciones produce formas de conocimiento y orientan la manera en que interpretamos la realidad. Por eso que existen los dispositivos de poder, porque otro concepto fundamental es ese dispositivo de poder. Un dispositivo de poder, como lo mencionó un poco, es el conjunto de normas, de instituciones, de discursos, de práctica y de esos mecanismos que orientan la conducta de las personas. Un ejemplo de eso, vamos a colocar un ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo puede entenderse como un dispositivo porque organiza los saberes, establece los criterios de evaluación y define qué aprendizajes son considerados válidos. Ahora, desde esta perspectiva, la educación no solo transmite conocimiento, sino que también formas determinadas de manera de pensar y actuar. Y esas nuevas formas que se convierte en resistencia. Foucault no considera sea absoluto. Hay que tener en cuenta eso. No considera que sea. ¿Por qué? Donde existe poder, también existe resistencia. Grábense pura. Si Foucault no considera, perdón, que el poder sea absoluto. Y ellos nos dicen, donde existe el poder, también existe resistencia. Las personas siempre pueden cuestionar, pueden transformar y resignificar las formas de dominación. Por eso que la filosofía desempeña un papel fundamental, porque la filosofía enseña precisamente a cuestionar aquello que parece evidente. ¿Y dónde se parece lo evidente? Desde la ética y la construcción del sujeto. Y es que Foucault aquí sostiene que cada individuo puede construir su propia vida mediante prácticas conscientes de reflexión, autocuidado y transformación personal, porque no somos simplemente el resultado de las estructuras sociales, también somos capaces de transformar mediante el ejercicio crítico de nuestra realidad. Ahora, cuando analizamos conjuntamente estas dos lecturas, los dos textos encontramos una idea en común. Y es que Foucault muestra que el conocimiento nunca es neutral. ¿Por qué? Porque siempre está condicionado por factores históricos, culturales y sociales. Porque si detenemos la segunda lectura, que es un poco amplia, esta perspectiva, al explicar que el poder también participa en la producción de conocimiento y que al mismo tiempo siempre existen esas posibilidades de resistencia, posibilidades de transformación y de emancipación. Por lo tanto, que la gestionología no consiste únicamente en preguntarse qué conocemos, sino también cómo conocemos, qué define aquello que consideramos que sea verdadero y qué intereses produce ese conocimiento. Ahora, y es que me vengo a la mente ahora mismo cuando empiecen a elaborar ese documento de análisis, porque pueden apoyarse en estas ideas para respaldar esas preguntas. ¿Comprendieron sobre la construcción del conocimiento? ¿O por qué la gestionología resulta importante para analizar esos fenómenos sociales? ¿O cuál es la diferencia entre una opinión y un conocimiento fundamentado? Si se integran los planteamientos de Foucault y de Geraldo Díaz con ejemplos actuales, como el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial,
la circulación de noticias falsas o el papel de la educación, sus respuestas serán mucho más sólidas y demostrarán una apropiación de los contenidos del curso. Yo quisiera concluir en este apartado recordando una idea que va a resumir el espíritu de esta lectura. Y es que el conocimiento no es un objeto que simplemente recibimos, es una construcción histórica, social y crítica. Nuestra tarea como docente y la tarea como futuro filósofo de ustedes, estudiante en formación en promo filosofía, no consiste en aceptar pasivamente la información, sino en aprender a preguntarse por sus fundamentos, por sus condiciones de posibilidad y por las relaciones del poder que la atraviesan. Esa es la verdadera contribución a la gestionología. Formar ciudadanos que sean capaces de pensar con autonomía, argumentar con rigor y analizar críticamente la realidad. Eso también es el propósito de esta tarea 5, que es evidenciar que al finalizar de esta actividad, de este curso, ustedes no solo conocen teorías filosóficas, sino que han desarrollado una nueva forma más reflexiva, crítica y responsable de cómo comprender el mundo y la realidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor, no. Simplemente, pues, de pronto, si se puede, em, hay dificultades a veces en la escuela. Bueno, pongamos en un bachillerato o en una universidad, con diferencia de las universidades públicas y de Sí. los colegios, por ejemplo, como muy confesionales, misionales. Entonces, se tiene la mejor idea, o no la mejor idea, se tiene una idea para desarrollar, pero pueda que esté bien planteada, pero entonces depende de la filosofía institucional, entonces no se apoya esa publicación. O mejor, no publicación, sino una monografía, un simple trabajo ahí de curso, por una parte. Y por otra, hay personas que escriben cosas muy interesantes, pero entonces las editoriales no le publican. Entonces deben ir a otro país o deben publicar por ellos mismos o cambiar el título o algo. Entonces ahí se cumple lo del maestro Foucault. Eso es lo que quería anotar. Sí, excelente por esa reflexión y comparto. Gracias por interpretar esas palabras en Foucault. Bueno, dándole continuidad, vamos a otra de las lecturas, que es la de Nietzsche, que es bastante interesante, que nos va a hablar un poco sobre ese superhombre y la voluntad del poder, porque recordemos que Foucault nos habla sobre el poder. Y en esta diapositiva vamos a trabajar eh, esa lectura tan interesante, una lectura muy reflexiva del curso. Y es que el superhombre y la voluntad del poder, basada en ese pensamiento de Nietzsche. Lo primero que quiero aclarar es que cuando Nietzsche habla del superhombre, no se refiere a un personaje con poderes extraordinarios, ni una persona superior físicamente. Lo que propone es una idea del ser humano capaz de pensar por sí mismo, de crear sus propios valores y superar el conformismo intelectual y moral. Ahora bien, Nietzsche empieza con la crítica a la moral tradicional. Nietzsche considera que muchas normas y valores heredados de la tradición han llevado al ser humano a vivir de manera resignada y dependiente. Por eso él critica la obediencia ciega, critica el conformismo, la negación de los deseos y de las capacidades humanas. Él critica también lo que es la aceptación pasiva de las ideas establecidas. Como docente y como ustedes como estudiante universitario, esta crítica de Nietzsche nos invita a preguntarnos, y es que aceptamos las cosas porque realmente las comprendemos o simplemente porque
siempre nos las han enseñado así. Es una pregunta fundamentadamente en la gesiología, porque tiene que ver con la manera en la que construimos el conocimiento. Y aquí empieza lo que es la voluntad del pueblo, porque el concepto suele malinterpretarse, porque Nietzsche no habla de dominar a otro, o Nietzsche no habla de dominar a otros, porque la voluntad del poder es la fuerza interior que impulsa al ser humano ¿a qué? A superarse constantemente, a aprender, a crear, investigar, a transformarse. Un ejemplo, un estudiante busca comprender, cuestionar y profundizar en los temas del curso. Está ejercitando esa voluntad de poder, porque no se conforma con memorizar información. Ahora, cuando Nick nos habla a nosotros sobre ese superhombre, Nick plantea que el ser humano debe aspirar a convertirse en alguien que sea capaz de crear su propio valor, de tomar decisiones con autonomía, de vivir auténticamente y de asumir la responsabilidad de su vida. Eso no quiere decir que podríamos decir que el superhombre no representa al sujeto que desarrolla ese pensamiento crítico y no depende únicamente de lo que otros piensen. Y eso viene lo que es el retorno, porque Nietzsche nos propone imaginar que tendríamos que vivir esta misma vida una y otra vez. O Nietzsche nos propone imaginar que tendríamos que vivir esta vida una y otra vez, con ese eterno retorno. Y la pregunta sería, ¿estaríamos satisfechos con las decisiones que estamos tomando hoy? Reflexionemos un poco sobre esa pregunta. ¿Si estamos satisfechos con las decisiones que estamos tomando hoy? Porque este concepto busca que nosotros reflexionemos sobre la responsabilidad de frente a nuestra existencia, a nuestra experiencia y sobre todo la manera en que construimos nuestro proyecto de vida. Porque es que Nietzsche nos hace un aporte filosófico. El gran aporte que Nietzsche hace es que nos invita a cuestionar la verdad absoluta, a reconocer que el conocimiento también está influenciado por la cultura, la historia y las interpretaciones humanas. Yo les decía en la web conferencia pasada, no hay hechos morales, sino mala interpretación de los hechos morales, porque es un perfectivismo, cómo lo ha interpretado cada quien. Y por eso que la gestionología, ya que la gestionología nos ayuda a comprender que el conocimiento no es totalmente neutro, que las personas interpretan la realidad desde diferentes perspectivas. Y aquí debemos analizar críticamente aquello que consideramos verdadero. Debemos analizarlo críticamente. Y es que por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le va a servir a ustedes esta lectura? O cuando empiecen a la creación del documento, pueden utilizar en mí para explicar por qué es importante pensar críticamente, cómo se construyen los valores y las creencias, o la diferencia entre aceptar una opinión y construir un conocimiento fundamentado. O lo último, la importancia de la autonomía intelectual en la vida universitaria y social. Yo quiero concluir recordándoles que Nietzsche no pretende enseñarnos qué debemos pensar. Yo digo que su objetivo es algo más profundo y es invitarnos a pensar por nosotros mismos. La gestionología es una de las competencias más valiosas que podemos desarrollar, porque aquí vamos a cuestionar, vamos a argumentar y vamos a fundamentar nuestras ideas con rigor filosófico. Y acuérdense de esto, muchachos. La verdadera educación no consiste únicamente en repetir conceptos, sino en transformar nuestra manera de comprender el mundo. Y precisamente esa transformación es la que Nietzsche llama
superación del ser humano mediante la creación de esos nuevos valores y esa nueva forma de pensar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, no, muchas gracias. No tengo preguntas, pero si puedo hacer un aporte pequeñito. Sí, claro, te escuchamos. Pues bueno, de su conferencia voy a hablar un poquito y de acá del maestro. Este señor Nietzsche, pues para mí es un super genio en esos filósofos de ¿cómo? De la sospecha. Esos tres son Sí, increíbles, ¿sí? Pero hablemos de este. Yo pienso que lo que él formuló de la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno es él. Voluntad de poder, ay, perdón, sí, voluntad de poder si yo, nomás lo que estamos estudiando acá en esta universidad, que son aprendizajes autónomos, ¿sí? Entonces sí, hay una voluntad de poder porque no es necesariamente como cuando yo estoy en un aula, aquí como que tengo que hacer más por mí misma. Voluntad de poder. El superhombre, pues que llegue a hacer más de lo que me dan. Entonces, sí, para tener pues algo que ofrecer. Y el eterno retorno yo lo tomo de esta manera. Mire, por ejemplo, usted se refirió a Sócrates. Entonces es un señor clásico que tiene el eterno retorno sí, porque siempre estamos hablando de él. Y este es un señor lo mismo. Y en la vida cotidiana, pues en el caso mío, por ejemplo, mi padre, ¿sí? No porque tenga así problemas edípicos o algo por el estilo, pero lo que me enseñó de conocimientos. Entonces, Flor, estudies, pero nunca es estudiar. Entonces, ese es el eterno retorno y mucha gente, los abuelos, los profesores, todo eso. sí. Entonces, yo pienso que eso se puede aplicar y, y decir, siempre tenemos el eterno retorno porque una generación le dona a la otra cosas, ojalá que sean positivas. Y si llegan a ser negativas, pues ojalá que no las repitamos. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Sí, tienes razón ahí, porque es que cuando hablamos de Nietzsche y algo que se está haciendo bastante énfasis, es que es el filósofo de la sospecha y de la transformación del conocimiento. Eh, Al estudiar a Nietzsche, debemos comprender que estamos frente a ese pensador, o más bien uno de los pensadores que marca el paso entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, y que ese pensamiento rompe con esa tradición metafísica occidental y que cuestiona muchas de las certezas que había dominado la filosofía desde Platón hasta el siglo XIX, y que no es casualidad que Paul Ricoeur lo haya dominado como uno de los maestros pechos junto con Carlos Marx y Simón Freud. ¿Por qué se les llama así? Porque los tres comparten una actitud filosófica, digamos que es fundamental, y es desconfiar de aquello que la sociedad consideraba evidente o verdadero. Si, vamos a hacer un poquito antes que porque me gustó lo que has participado, Flor. Si partimos desde Marx, él sospecha que la economía y muestra que detrás de la idea de idea existen intereses materiales y relación de clase. Con Freud, Sigmund Freud, él tiene la sospecha de la conciencia y él afirma que muchas de nuestras acciones están determinadas por el inconsciente. Pero si miramos un poco a Nietzsche, es la fecha de la moral, de la religión y de la verdad. Porque aquí es mostrando que muchas de las ideas que llamamos universales son en realidad construcciones históricas y que están vinculadas a determinadas formas de vida y la relación del poder. Por ello, que Nietzsche inaugura una filosofía de la crítica radical, porque Nietzsche no acepta ninguna verdad simplemente porque sea antigua, porque sea mayoritaria o porque haya sido transmitida por la tradición. Y aquí encontramos una estrecha relación con la gestionología, porque gestionología significa conocer, implica someterse a nuestras creencias y un examen crítico, lo que con el maestro Sócrates. Bueno, Nietzsche hace esa crítica a la verdad, que es uno de los aportes más revolucionarios, consiste en afirmar que no hay hechos puros, sino
interpretación, no ha hecho moral, sino mala interpretación de los hechos morales. En su obra de, simplemente no falló ahora mismo, Saber verdad y mentira en sentido extramoral, creo que se llama así la obra, sostiene que aquello que nosotros llamamos verdad es una copia exacta de la realidad. No es una copia exacta de la realidad, sino una construcción humana elaborada mediante el lenguaje. Esto significa que todo valga o que no exista diferencia entre verdad y mentira. Lo que ni cuestiona es la pretensión de poseer una verdad absoluta, eterna e inmutable, porque cada época interpreta el mundo desde su propio horizonte histórico y cultural. Por eso se afirma que toda la verdad está ligada a una perspectiva. Y esa idea influirá profundamente en los pensadores contemporáneos como Michel Foucault, que también estudió la relación entre el conocimiento, el discurso y el poder. Ahora, si lo llevamos eso a la educación, ¿sí? Que es una nueva forma, o la gestionología, una nueva forma de hacer filosofía. Entonces, muchos filósofos se preguntaban, ¿qué es la verdad? Nick cambia completamente la pregunta. Y él pregunta, ¿cómo nació aquello que llamamos verdad? Y ese método recibe el nombre de genealogía. Y la genealogía no busca definir conceptos, sino reconstruir su historia. Y es que así Nick investiga el origen de la moral, de la religión, de la culpa, del bien y del mal, para mostrar que estos valores no descendieron del cielo, por decirlo así, sino que fueron creados por los hombres humanos en un contexto histórico y específico. Y eso, en consecuencia, si los valores fueron creados, también pueden ser transformados. Y por eso es que existe la voluntad de poder. Me gustó lo que me hablaste sobre la voluntad de poder, porque ese concepto ha sido profundamente malinterpretado, solo decirlo, vuelvo a decir, ha sido malinterpretado. En ocasiones asociado al deseo de dominar a los demás o como proyectos políticos autoritarios. Interpretaciones que simplemente distorsionan el pensamiento en él. Para Nietzsche, la voluntad de poder es el principio dinámico de la vida. Es la fuerza que impulsa a todos los seres vivos a desarrollarse, a crear, a crecer, e interpretar y superarse. No es simplemente una voluntad de ejercer dominio sobre otros. Es ante todo una voluntad de expansión de las propias posibilidades, porque en el ser humano esta voluntad se manifiesta como se manifiesta cuando buscamos comprender mejor la realidad, cuando creamos nuevas ideas, cuando producimos arte, investigamos científicamente, transformamos nuestras propias limitaciones. Por eso Nick afirma que la vida no puede reducirse a la conservación de la existencia. La vida auténtica es creación permanentemente. Y el superhombre, quizás ningún concepto de Nick ha sido tan malinterpretado como el superhombre, porque debemos aclarar que ese superhombre no es un individuo biológicamente superior ni una raza privilegiada. Se trata de una figura filosófica y que representa al ser humano que ha sido capaz de superar las formas tradicionales de dependencia intelectual y moral. Porque el superhombre aparece después de la famosa proclamación de Dios ha muerto. Y que esta frase tampoco significa que ni pretende, pretende o pretenda demostrar la inexistencia de Dios. Lo que quiere expresar es que los fundamentos absolutos que habían sostenido la cultura occidental han perdido su fuerza normativa. Y aquí la pregunta entonces es inevitable. Si ya no existen valores absolutos dados por la tradición, ¿cómo debemos vivir? Y la respuesta de mí es clara. El ser humano debe asumir las responsabilidades de crear nuevos valores y que el superhombre es precisamente quien acepta esta tarea creadora.
no vive obedeciendo normas impuestas desde el exterior, sino que construye una existencia auténtica mediante la responsabilidad, la creatividad y la afirmación de la vida. Y por eso que existe el eterno-retorno, que es otro concepto fundamental. ¿Por qué? Porque su sentido es principalmente ético. Nick nos propone un experimento mental. Imaginemos que un demonio nos dijera, tendrás que vivir exactamente esta misma vida cada uno de sus instantes infinitas veces. La cuestión no es que ocurriría realmente. La verdadera pregunta es, ¿estamos viviendo una vida que desearíamos repetir eternamente? Porque el eterno retorno nos obliga a asumir responsabilidades radicales frente a nuestras decisiones. Cada acto requiere un valor absoluto, porque debemos vivir como si estuviéramos dispuestos a repetirlo para siempre. Ahora bien, quisiera terminar esta web conferencia que cierro con esta reflexión, tomando anís, con una idea que le da la importancia de Nick para la gestionología, mientras la gran parte de la tradición filosófica preguntó, ¿qué podemos conocer? Nick nos obliga a formular preguntas aún más radicales. ¿Desde qué perspectiva conocemos? ¿Qué intereses atraviesan nuestra verdad? ¿Quién se beneficia de aquello que consideramos verdadero? Por eso su pensamiento sigue siendo profundamente actual, en una época que está marcada sobre la sobreabundancia de información, de las redes sociales, de la inteligencia artificial y de la circulación constante de discursos. Nietzsche nos recuerda que el conocimiento no consiste en acumular datos, sino en desarrollar esas capacidades de interpretar críticamente, sí, críticamente la realidad, de cuestionar nuestra propia certeza y asumir la responsabilidad de pensar con bastante autonomía. Esa es quizá la mayor enseñanza que puede ofrecer a quienes estudian la gestionología, porque vamos a comprender la búsqueda de la verdad. Y esa verdad exige antes que nada el valor de sospechar que aquello que parece indiscutible. Eh, Hemos llegado a la parte final de la conferencia. Me gustaría saber si hay una pregunta o que todo quedó claro con la aportación que hace nuestra compañera Flor. Muchas gracias, profesor. Todo bien. Ok. Bueno, además que nada me queda agradecerle por este espacio, por su atención. Eh, Espero que los que no pudieron ver esta conferencia, la que dicen, va a quedar grabada en el foro y el aspecto encuentro sincrónico. Nos vemos en la próxima. Bendiciones y éxito en esta actividad de culminación del curso. Gracias, profesor, Bueno, Flor, nos por vemos en todo. la próxima, Flor. Gracias por Estamos todo el curso y todo. en Aprendí finalización mucho. de Aprendí de la sesión. bastante en su curso de sociología y me aclaré muchas cosas por ahí. Bueno, De gracias, verdad estoy Flor, por muy esas palabras. agradecida y lo felicito Gracias, como Flor. profesor y filósofo. Hasta luego, Gracias. profesor. Bendición, Flor. Gracias.